Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro de Urantia. Esta vez estamos en el epígrafe 8, Dios el séptuplo, del prólogo del libro de Urantia. Es la página 11 del libro regular. Ya veis que estamos avanzando muy lentamente porque precisamente pues en el libro de Urantia se avanza de lo más abstracto y complejo hacia lo más sencillo y concreto. Y bueno, pues varias veces os he pedido un poco de paciencia y os la sigo pidiendo porque todavía quedan sesiones de los conceptos básicos, ¿de acuerdo? Lo único que los conceptos básicos los vamos a limitar al prólogo porque si no se van a alargar demasiado y estoy viendo que con los conceptos básicos del prólogo, los siguientes conceptos básicos los podemos ir viendo sobre la marcha porque creo que se irán entendiendo bastante mejor. Bien, pues vamos a comenzar con el epígrafe 8, Dios el séptuplo, que dice así. Para compensar el estado de finitud y las limitaciones de concepto de la criatura, el Padre Universal ha establecido el acercamiento séptuplo de la criatura evolucionaria a la deidad. Nosotros somos la criatura evolucionaria. Se refiere a la deidad paradisiaca, a la deidad existencial, a la deidad de allí, a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Nuestro acercamiento a ellos se ha establecido por el Padre Universal a través de Dios el séptuplo. ¿Por qué? Porque las deidades existenciales, Padre, Hijo y Espíritu, actuales, absolutas, eternas e infinitas, no operan desde aquel orden de realidad en este orden de realidad inferior. Y por lo tanto, habíamos hablado de ese catalejo por el cual el Padre se extiende hacia dentro del sueño para llegar a tener contacto con esas criaturas finitas, evolucionarias, que somos nosotros. Y lo tiene que realizar a partir de manifestaciones suyas que puedan interactuar dentro de este otro orden de realidad. Este otro orden de realidad es fuera del paraíso, lo representa el universo central de Abona, que rodea el paraíso, que es el puente absonito, fue el comienzo del sueño y será el final del sueño. Y este otro orden de realidad finito, relativo, de pseudo realidad, lo representa a nivel físico, material y morontial los 7 superuniversos. El Padre, por supuesto, consciente de que el Hijo sueña, la respuesta que establece al sueño, todo esto en palabras de un curso de milagros, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo son todas las manifestaciones del Padre, de Dios, dentro del sueño, dentro de esa pseudo realidad relativa, imperfecta, finita, física, evolucionaria. Y de esa forma compensa el estado de finitud nuestro y nuestras limitaciones de concepto.
porque nosotros, en este estado, soñando, no podemos conocer, solo podemos percibir. Por lo tanto, no podemos conocer al Padre en su entorno natural, que es allí, el entorno absoluto, infinito, eterno. Por lo tanto, al no tener nosotros esa capacidad de comprensión, el Padre, lógicamente, tiene que establecer una respuesta a esa limitación que supuso el sueño. Y esa respuesta es todo ese conjunto de ayudas que él establece para que nosotros, en este nivel de enloquecimiento y de limitación, podamos poco a poco ir conociéndole y acercándonos a él. Por eso se habla del catalejo. El catalejo de acercamiento de la criatura al Padre se compone de 7 etapas, ¿vale? Estas 7 etapas son las siguientes. Los hijos creadores paradisíacos. Esta es la primera etapa. En cada uno de los 700.000 universos locales que tiene el escenario, 100.000 en cada superuniverso, a cada uno de ellos va un hijo no soñador voluntariamente para organizar el escenario en el perímetro de actuación que le ha sido asignado, para organizarlo físicamente y para establecer las características biológicas para que los soñadores puedan fabricar sus fragmentos mentales y asociarlos a cuerpos físicos en un escenario físico. Es decir, previamente a que pueda suceder esa emergencia de la criatura evolucionaria, previamente se establece el escenario. Y el organizador de ese establecimiento del escenario físico es cada uno de estos hijos creadores. Bien, ya sabéis que los universos locales luego tienen constelaciones, sistemas y planetas. Los sistemas no son los sistemas solares, son sistemas administrativos mucho más grandes que un sistema solar. En ese universo local, una vez que el Hijo Creador paradisíaco, el Hijo de Dios no soñador, que ha bajado en misión voluntaria descendente hacia las profundidades del sueño para poder ministrar, prestar ayuda, esta es una de las ayudas que hay a esas criaturas evolucionarias finitas, esos fragmentos del soñador que comienzan su aventura experiencial. Cuando llega a ese espacio que le asignan, que Urantia le denomina su universo local, ya hemos dicho que primero establece físicamente ese universo local. Y bueno, pues ahí se forman las nubes de gas, se les va dando forma hasta que acaban apareciendo pues esas galaxias con esas estrellas y con esos planetas, ¿de acuerdo? En ese espacio asignado. Luego digamos que se prepara el que pueda ver cuando cada uno de los planetas de ese escenario, física, química y climatológicamente, ya permiten albergar la vida, ese hijo paradisíaco, a través de toda una hueste de ayudantes de diferentes órdenes, comienza la implantación de la vida. La implantación de la vida implica el que el fragmento del soñador ya pueda
ocupar un vehículo físico, ¿eh? Y a partir de ahí, pues en cada uno de esos planetas la vida va evolucionando hasta que aparece una especie inteligente que sea capaz de tomar una decisión moral. En nuestro caso, esa especie inteligente capaz de tomar una decisión moral, pues fue finalmente, como ya sabemos, el Homo sapiens, pero hubo razas, especies protohumanas previas a la especie humana que ya podían tomar decisiones morales y fueron los primeros que empezaron a recibir esa ayuda. Luego todo esto acabó en el Homo sapiens. Bien. Posteriormente, cuando ya hay vida inteligente capaz de tomar una decisión moral, entonces esas criaturas evolucionarias finitas ya son capaces de albergar valores espirituales, ya son capaces de empezar a adorar a Dios, ya son capaces de empezar a elegir el bien por contraposición al mal y comenzar su andadura espiritual. En ese momento, otro tipo de ayudas que se establecen, que también es un concepto básico, que bueno, pues podemos adelantarlo aquí. Otro tipo de ayudas que se establecen cuando esas criaturas pueden tomar decisiones morales es que el mismo Padre universal establece una parte de sí mismo en la mente de cada una de esas criaturas, cuando ya son inteligentes y capaces de tomar una decisión moral. Esto tiene más que ver con el Espíritu Santo. Es Dios mismo en nuestra mente, ¿de acuerdo? La respuesta de Dios al sueño son muy diferentes tipos de ayudas, aunque a efectos de un curso de milagros, según el propósito de un curso de milagros, la que nos revela es un compendio de todas, que es el Espíritu Santo. Luego el libro de Urantia se encarga ya de ir especificando de qué tipo son todas esas ayudas, cómo operan, cuál es su función y de dónde proceden. En última instancia proceden todas del Padre, pero dentro del despliegue del sueño, dentro de ese despliegue en el escenario del sueño, hay muchos tipos de ayudas, ¿de acuerdo? Bueno, los hijos creadores paradisíacos luego tienen la misión, para que vayáis tomando contacto con un hijo creador paradisíaco, ya lo hemos dicho varias veces, el nuestro es Micael de Nevadón, es un hijo creador de la orden de los Micaeles, un altísimo hijo de Dios, y luego hijos de Dios, pues hay diferentes órdenes también, ¿no? Que fue en Urantia, en nuestro planeta Tierra, Jesús de Nazaret. Precisamente esos hijos creadores paradisíacos, esos hijos de la orden de los Micaeles, por ejemplo, nuestro Micael de Nevadón, pues tiene el encargo de ir organizando las ayudas en su sector, en su universo local. Y entonces para eso, pues, como ya he dicho, es ayudado por toda una suerte innumerable de órdenes de seres que prestan muy diferentes ayudas, como podría ser la estructura funcionarial de un Estado de los que tenemos ahora mismo, ¿de acuerdo? Cada uno con su función, cada uno con su específica tarea. Estos hijos creadores paradisíacos, cuando descienden a las profundidades del sueño, para ellos no es inocuo, aunque siguen siendo perfectos hijos de Dios, no obstante, están sometidos a las limitaciones del diseño también, en ciertas cuestiones. Para poder realizar mejor su ayuda, además, estos hijos creadores paradisíacos tienen que convivir
experiencialmente con las criaturas evolucionarias finitas de su universo local y por eso realizan auto-otorgamientos que ellos mismos se otorgan en servicio a las criaturas bajando al nivel físico y conviviendo entre ellas. El séptimo auto-otorgamiento de nuestro hijo creador paradisíaco, Micael de Nevadón, fue en la persona de Jesús de Nazaret, el séptimo y último auto-otorgamiento. Con ese séptimo y último auto-otorgamiento consiguió cerrar el ciclo de experiencia dentro del entorno de las criaturas, a semejanza de ellas mismas. ¿De acuerdo? Es decir, encarnado. De esta forma, estos hijos creadores paradisíacos consiguen comprender perfectamente las limitaciones de sus criaturas finitas, de esos fragmentos del hijo soñador, para luego poder ayudarles de la mejor forma posible. Bien, la misión de un hijo creador paradisíaco acaba cuando en su universo local ha conseguido que todos los planetas habitados en los cuales hay especies inteligentes, susceptibles de evolución espiritual, capaces de tomar decisiones morales, alcanzan esa evolución final. Esa evolución final de cada uno de esos planetas implica, según la terminología de Urantia, que se establecen en la etapa de luz y vida. Es la máxima etapa de progreso evolucionario de cada uno de esos planetas. Cuando los planetas de un sistema todos han alcanzado la etapa de luz y vida, pues ese sistema está en etapa de luz y vida. Igual pasa con la constelación, y cuando todos los sistemas y las constelaciones del universo local han alcanzado esa evolución, pues el universo local alcanza esa categoría de pasar a la etapa de luz y vida. Y entonces, a partir de ahí se puede considerar que va terminando la función de ese hijo Micael con respecto a la asignación de su misión de ayuda en un sector de un superuniverso, en una parte del escenario del sueño, ¿de acuerdo? Pero no solamente tenemos en el catalejo a los hijos creadores paradisíacos, también tenemos los ancianos de los días. No os preocupéis por la terminología. Aquí se les llama así porque nosotros tenemos que recibir algún nombre, ¿eh? Ni los hijos creadores paradisíacos se llaman así, ni los ancianos de los días se llaman así, ni los 7 espíritus rectores se llaman así. Simplemente es que nosotros tenemos que recibir algún nombre para poder formar un marco conceptual de lo que estamos estudiando. Bien, los ancianos de los días son lo mismo que los hijos creadores paradisíacos, pero actúan en un área superior, una constelación. Una constelación, en este caso, lo de la constelación hay que especificar porque se puede confundir la constelación dentro del universo local con la de fuera del universo local. Bueno, no hay problema. Entre el superuniverso, que abarca 100.000 universos locales, y el universo local hay otras estructuras administrativas. Entonces los ancianos de los días se encargan de esas estructuras intermedias, ¿de acuerdo? Y los 7 espíritus rectores, cada uno de esos espíritus rectores se encarga de un superuniverso. En realidad todo esto es una distribución territorial, pues como podrían ser las comunidades autónomas y los municipios, o los estados federales y lo que es la nación, ¿no? En fin, son estructuras administrativas y territoriales en esa respuesta de ayuda que el padre da en todo el escenario del sueño. ¿De acuerdo?
Lógicamente, pues en un curso de milagros no se habla nada de esto porque para el propósito de un curso de milagros nada de esto es relevante ni aporta nada. Sin embargo, el libro de Urantia tiene un propósito descriptivo y a estos efectos sí es muy relevante describir qué es lo que está ocurriendo realmente, ¿no? El sueño está sectorizado, ¿vale? Y el escenario está sectorizado. Bien. En cuarto lugar, una vez que una criatura evolucionaria, va alcanzando niveles mayores de experiencia del Padre a base de lo que cada uno de estos niveles de Dios el séptuple le va revelando, los hijos creadores paradisíacos revelan al Padre. Jesús de Nazaret, pues cuando vino a la Tierra, Mical de Nevadón, cuando vino a la Tierra en forma de Jesús de Nazaret, tenía como misión revelar al Padre. Entonces, nuestra primera etapa evolutiva dentro del universo local, pues desde cada uno desde su planeta, pues es ir conociendo cada vez más la naturaleza del Padre, y de eso se encarga en este nivel precisamente los hijos creadores paradisíacos. En el siguiente nivel lo realizan los ancianos de los días. En el siguiente nivel ya del superuniverso lo realizan los 7 espíritus rectores. La criatura evolucionaria vive, experimenta el retorno hacia el Padre como un viaje, aunque en realidad es una evolución mental. Pero dentro del sueño se experimenta como un viaje. Igual que en nuestra evolución ahora mismo aquí, en nuestras vidas particulares, cuando estudiamos, pues es una evolución mental, pero lo experimentamos como leer el libro, ponerlo en práctica en nuestra vida, etcétera, etcétera. Dentro del sueño se experimenta de una forma la evolución, aunque desde fuera del sueño sea una evolución mental. Veis que ahí no hay conflicto en absoluto con el no dualismo. Sencillamente es saber desde qué nivel se está explicando esta cuestión. Pues bien, la criatura evolucionaria, cuando va evolucionando, primero lo hace en el universo local, luego lo hace en los sectores menores y mayores, que son la constelación esa superior al universo local, y luego evoluciona a nivel de superuniverso, y cuando ha conseguido la evolución a nivel de su superuniverso, ya sabéis que hay 7, pues a partir de ahí, como vimos en la pasada sesión, pues ya conoce al Ser Supremo. El Ser Supremo es la máxima comprensión de Dios el Padre que una criatura finita puede tener en el tiempo y en el espacio. Pero fijaos, nosotros cuando ya hemos evolucionado en el escenario, en el tiempo y en el espacio, individualmente, llega un momento en el que seguimos nuestra evolución hacia el Padre, ya pasamos hacia el puente absonito, que es el universo central de Abona, pero ya formamos parte del Ser Supremo y ya se nos ha revelado el máximo grado de la naturaleza del Padre que podemos tener en el tiempo y en el espacio. Ese es el enlace con el epígrafe anterior del Ser Supremo. Cada uno de nosotros finalmente formaremos parte de ese Ser Supremo, y la experiencia de evolución que tendremos cada uno de nosotros con estos creadores supremos, que son estos 3 niveles, los hijos creadores paradisíacos, los ancianos de los días y los 7 espíritus rectores, en esa evolución que vamos haciendo en el escenario desde más denso y más afuera hasta menos denso y más dentro, pero siempre en el espacio y en el tiempo, pues ahí iremos obteniendo cada vez mayor revelación de la naturaleza del Padre, hasta que obtengamos la máxima revelación posible de la naturaleza del Padre en el espacio y en el tiempo, que será el Ser Supremo, que nosotros mismos formaremos parte de él porque surgirá de una continua defragmentación de la mente del soñador. ¿De acuerdo? Bueno, hasta donde se puede explicar, esto es lo que se puede entender. Pero a partir de ahí, cada uno de nosotros continúa su viaje. Y pasado el universo central de Abona, que es el puente, ya llega el despertar. El despertar es el pasar
siquiera sea puntualmente al conocimiento, porque el despertar general se produce cuando todos los fragmentos han evolucionado. El final del sueño es muy distante, ¿eh? El final del sueño tiende a infinito, ¿de acuerdo? Acaba, pero tiende a infinito. Pero cada uno de nosotros individualmente, en una situación previa a ese despertar total, podemos llegar a alcanzar incluso a conocer al Padre allí. Allí, podemos asomarnos allí y conocer al Padre. Ese es el final de nuestra evolución. Pasando por Dios el Espíritu, Dios el Hijo y Dios el Padre. Son los tres últimos logros de el alcance de perfeccionamiento de una criatura evolucionaria. Y cada uno es un logro independiente. Tienes que lograr ver al Espíritu, tienes que lograr ver al Hijo eterno y tienes que lograr finalmente ver al Padre Universal. Y a partir de ahí, pues se te encomienda formar parte de la respuesta del Padre al Hijo Soñador. Y te vas en misión de ayuda otra vez dentro del sueño a ayudar a que todos los demás fragmentos despierten. Bien, esta es la forma en la que el Padre establece el camino del catalejo para que toda criatura pueda llegar hasta él, individualmente. Y fijaos que aunque llega individualmente, llega un momento en que ese aumento de conciencia de la criatura, esa asimilación de los altos significados divinos y valores espirituales, le hacen ya ser consciente de que forma parte del Ser Supremo. Le hacen ser cada vez más consciente de su naturaleza divina, ¿de acuerdo? Aunque va individualmente, pero también va a formar parte y a ser el mismo ese Ser Supremo evolucionario que terminará de emerger cuando todas las criaturas de todo el escenario pues hayan alcanzado ese objetivo de logro y por lo tanto los 7 superuniversos se hayan establecido en la fase de luz y vida y por lo tanto pudiese parecer que ahí acaba el sueño, pero no. El sueño continúa porque hay 4 niveles exteriores adicionales. Pero en esos 4 niveles exteriores adicionales donde el soñador seguirá depositando fragmentos, ya los primeros fragmentos de los 7 superuniversos formarán parte de la respuesta al sueño y bajarán, descenderán en misión de ayuda también. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una explicación un poco burda, pero a este nivel yo creo que es suficiente para entender lo que es Dios el séptuple. Por eso Dios el séptuple tiene esos niveles. Esos niveles son desde lo más profundo del nivel físico-material del sueño hasta poder alcanzar a ver a Dios. Allí. Y eso no significa que tú pases al conocimiento absoluto, infinito y eterno, porque eso sería el despertar. Y ahí no sucede el despertar general. Solo que tú ya has cumplido tu cuota parte de despertar. Tú individualmente ya lo has cumplido. Y entonces, pues a partir de ahí te dedicas a ayudar. No puedes despertar porque un soñador no puede despertar sin todos sus fragmentos. Y lo va a realizar el conjunto de los soñadores van a despertar en la forma del Ser Supremo, en esa unificación de fragmentos, ¿vale? Esto a veces, la armonización con un curso de milagros facilita la comprensión, pero en otras ocasiones estamos mezclando diferentes terminologías y también pues armonizarlas tiene su complejidad. Bueno, dice, esta personalización séptuple de la deidad en el tiempo y en el espacio, la respuesta de Dios al sueño, personalización séptuple de la deidad en el tiempo y en el espacio, como el camino que debe recorrer el fragmento del soñador hasta alcanzar el logro máximo de conocer a Dios, siquiera sea puntualmente, asomarse a conocerle. Esta personalización séptuple de la deidad en el tiempo y en el espacio
y para los 7 superuniversos, lógicamente para todo el escenario, permite al hombre mortal lograr la presencia de Dios. Has alcanzado el máximo de evolución justo antes de despertar, antes de pasar al conocimiento, has corregido perfectamente tu percepción y eso te permite ya, es decir, Dios ahí te permite asomarte a conocerle y que tengas ese logro, ese alcance máximo que puede tener cualquier criatura, cualquier fabricación de un soñador, que es tener el privilegio de poder estar en la presencia del Padre. Es como si el Padre dijese: mi amor infinito abarca hasta todas las fabricaciones que realiza en falso mi hijo soñador, y a todas ellas les permito alcanzarme y disfrutar de mí. Y en tanto que sea el alcance y disfrute definitivo, en tanto en que se llegue a la unificación definitiva en el entorno infinito y absoluto, mientras permito que estén en mi presencia. Permite al hombre mortal lograr la presencia de Dios, quien es espíritu. Lógicamente, para llegar a la presencia de Dios y conocerle, nosotros ya estamos en la fase espiritual máxima de logro. Habría fase física, fase morontial y fase espiritual. La fase física tiene 7 subfases. No se revelan en el libro de Urantia. La fase morontial tiene 7 subfases que sí se revelan en el libro de Urantia. Y la fase espiritual tiene 7 subfases. La última subfase espiritual alcanzada es precisamente la que nos permite conocer, estar en presencia puntualmente del Padre Universal. Dice: esta deidad séptuple, este catalejo de camino de la criatura para llegar individualmente a conocer al Padre, que para las criaturas finitas del tiempo y el espacio a veces se poderpersonaliza en el Ser Supremo. Este a veces borradlo porque aquí yo creo que lo que hace es confundir. Porque hay diferentes órdenes de criaturas finitas evolucionarias. Pero bueno, eso ahora mismo a nosotros no nos compete, ya lo veremos, y pongamos siempre, para nosotros siempre. Esta deidad séptuple, que para las criaturas finitas del tiempo y el espacio se poderpersonaliza en el Ser Supremo va a aglutinar la personalidad divina, Dios el Supremo, con el poder del logro experiencial alcanzado por las criaturas ascendentes en conjunto con los hijos de ayuda descendentes. Con estos 3 primeros niveles se van a asociar y entonces se va a formar el poder adquirido, coordinado por estos 3 primeros niveles, hijos creadores, ancianos de los días, 7 espíritus rectores, se les llama creadores supremos. El poder evolucionario de las criaturas, coordinado por estos 3 niveles de creadores supremos, ese poder es el Supremo Todopoderoso. Se está formando según evolucionamos. Eso se junta con la personalidad espiritual de Dios el Supremo y sale el Ser Supremo. Eso es lo que explicamos en la última sesión en el epígrafe del Ser Supremo. Esto es un concepto bastante abstracto, pero bueno, ¿por qué es tan complicado? Es decir, bueno, no es que sea complicado, es que es así. Entonces, el Ser Supremo, ese que despertará finalmente, despertará después de otra misión en los anillos exteriores, pero bueno, acabará despertando. Ese Ser Supremo tiene espíritu de allí y logro evolucionario experiencial de aquí. Y eso lo forma el Ser Supremo. Nosotros, junto con estos 3 niveles del catalejo, vamos a suponer el logro experiencial de aquí, que al juntarse con el espíritu de allí, pues el Ser Supremo estará listo ya, será como la culminación de la evolución de los 7 superuniversos. Esa culminación será ya que emerja
la personalidad completa del Ser Supremo, que será el máximo logro experiencial de todas las criaturas ya desfragmentadas, pero eso sí, se nos dice que ahí, que para nosotros ya podría venir el despertar general y se acabó el sueño y se acabó pues lo que se dio, pues no, porque luego están las siguientes eras de la realidad total que supone el que el sueño continúa en los 4 anillos exteriores, y ahí nosotros individualmente y como Ser Supremo tenemos un papel que jugar, pero ese papel que jugar ya lo vamos a hacer en clave de ayuda. Ya no será un papel en clave de criatura finita evolucionaria que tiene que lograr el alcance divino, sino que nosotros ya iremos allí para ayudar. Bueno, esta deidad séptuple, que para las criaturas finitas del tiempo y del espacio a veces se poder personaliza, poder evolucionario, personalidad espiritual en el Ser Supremo, es la deidad funcional, es la que funciona para nosotros. El Dios que funciona para nosotros, al que podemos alcanzar, el operativo dentro del sueño, es este catalejo de Dios el séptuple. ¿De acuerdo? Es el que nos va a permitir ir conociendo a Dios el Padre hasta acabar estando en su presencia. No es un... Es decir, no es que sea un ser independiente. Al final todo es Dios el Padre. Todo. Es decir, todo es el yo soy. Todo es la primera fuente y centro al final. Solo que dentro del sueño, pues nosotros iremos alcanzando diversos niveles de percepción cada vez más correcta de Dios, y la máxima dentro del sueño será el Ser Supremo, y lo haremos obteniendo revelaciones cada vez mayores de los hijos creadores paradisíacos. Ya bajó Micael de Nevadón a Urantia en forma de Jesús de Nazaret a empezar a revelar a Dios. Lo iremos haciendo en nuestro peregrinaje, después con los ancianos de los días, después con el espíritu rector de nuestro superuniverso concreto. Cada criatura de cada superuniverso alcanzará el espíritu rector de su superuniverso concreto. Posteriormente se llegará al máximo logro dentro del tiempo y el espacio, que es el Ser Supremo, y ya se estará preparado para presentarse en presencia de Dios el Espíritu, Dios el Hijo y finalmente Dios el Padre. Y a partir de ahí, como te tienes que esperar a que despierten los demás, aunque tú ya has corregido completamente tu percepción, te vuelves a ayudar voluntariamente siempre, porque claro, tú ahí ya eres tan divino que lógicamente te presentas voluntario el primero. Eso es así. Es una elección siempre, pero con esos niveles de divinidad y de alcance y de logro, pues esa elección la realiza siempre. Es así de evidente. Bueno, hay aquí algo en el chat que dice Sara: Iván, como Saint Germain y esos seres de los que se habla en Avalón, yo no conozco, pero he oído. Samuel de la Gnosis, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos seres ascendidos de los que hablan algunas revelaciones, como Saint Germain, son pues precisamente criaturas evolucionarias finitas que en otro superuniverso realizaron ya todo este camino. Daos cuenta de que nuestro superuniverso es el último es el último en fabricación. En el escenario es el séptimo y último escenario que se hizo, y nuestro universo local es de los últimos subescenarios de ese gran escenario. Es decir, somos los últimos, ¿vale? Entonces ya hay criaturas finitas que han realizado todo este camino y ahora vuelven en misión de ayuda a otros superuniversos diferentes del suyo, porque eso les sirve para completar su experiencia. Porque cada uno de los 7 superuniversos tiene características diferentes de los otros en algunas cuestiones. Entonces, cuando tú ya llegas a la presencia de Dios, le logras, le alcanzas y puedes verle,
no con los ojos físicos, lógicamente, sino verle espiritualmente, ya entras en el cuerpo de la finalidad, es donde van los que han llegado individualmente y tienen que esperar a que lleguen los demás. Y desde el cuerpo de la finalidad, pues ya bajas en misión de ayuda a otro superuniverso diferente del tuyo, para poder completar algunos aprendizajes que tienes que completar. Bien. Estos son esos seres ascendidos que vienen aquí en misión también de ayuda y que, bueno, pues incluso pueden llegar a encarnar, etcétera, etcétera. Esta deidad séptuple, que para las criaturas finitas del tiempo y del espacio a veces se poder personaliza en el Ser Supremo, siempre en nuestro caso, hay otras criaturas que no, pero en nuestro siempre, es la deidad funcional de las criaturas evolucionarias mortales de carrera de ascensión al paraíso. Es la que es operativa con nosotros, la que nosotros, a través de esos niveles, hijos creadores, ancianos de los días, espíritus rectores, vamos a ir cada vez obteniendo más revelación de lo que es Dios el Padre, ¿vale? Es lo que funciona dentro del sueño. Tal carrera de descubrimiento experiencial en la comprensión de Dios comienza con el reconocimiento de la divinidad del Hijo Creador del universo local. Eso es nuestra primera meta evolucionaria. Fijaos, podría parecer que la evolución en la vida física ya es mucho. No, es muy poquito. La evolución en la vida física es el principio. A partir de ahí luego hay que realizar la evolución en la vida morontial. Y luego, al final de la morontial, es cuando llegas en presencia, ya en su estado natural, de Micael de Nevadón. Es el primer gran logro del catalejo. Reconoces la divinidad del Hijo Creador del universo local que te corresponde. Es decir, alcanzaremos a Jesús de nuevo. ¿De acuerdo? Cada uno de nosotros, los que quieran llegar antes y los que no después, porque esto es una elección personal, como ya sabemos, pues alcanzaremos a estar en presencia de Jesús, ¿sí? Y asciende a través de los ancianos de los días del superuniverso por el camino de la persona de uno de los 7 espíritus rectores. Claro, el espíritu rector es como el Hijo Creador en el universo local, pues es el espíritu rector en el superuniverso. Entonces, cada uno de nosotros, de las criaturas evolucionarias en todo el escenario, tiene su camino. Hay 7 caminos diferentes de alcance, ¿de acuerdo? Y por el camino de la persona de uno de los 7 espíritus rectores, hasta lograr el descubrimiento y reconocimiento, hasta lograr finalmente el descubrimiento y reconocimiento de cada una de las personalidades divinas, Espíritu, Hijo y finalmente la personalidad divina del Padre Universal, allí, en el paraíso. El paraíso, para que lo comprendamos, ya lo hemos dicho alguna otra vez, es el portal dimensional de lo que está por debajo de lo absoluto a lo absoluto. Es el portal dimensional de paso del aquí al allí. Solo que está rodeado de un aquí muy atenuado, que es ese puente, que es el universo central de Abona, que es el nivel absonito, en fin. Es un puente, pero llegas al portal y el portal es el paraíso. En el paraíso están personalizadas y físicamente ubicadas, no porque aquello sea físico, sino porque son el centro geográfico del escenario. El portal de entrada al espacio-tiempo está en el centro geográfico del escenario. Ahí se sale, ¡wow!, y se sale al absoluto. Pero ahí está esas manifestaciones del yo soy que están en los diagramas, que se ha autodistribuido para permitir que todo esto pueda suceder, ¿vale? Bien.
Dice, el gran universo, recordad que gran universo son los 7 superuniversos y universo maestro son los 7 superuniversos más los 4 anillos exteriores. Cuando habla de gran universo, está hablando de los 7 superuniversos, en el centro, el universo central de Abona, y en el centro del universo central de Abona, el paraíso, que tiene una parte física, la isla eterna del paraíso, y otra parte espiritual, y que es el portal de entrada a lo absoluto, a lo infinito. ¿De acuerdo? El gran universo, de 7 superuniversos para adentro, es el dominio triple de deidad, de la Trinidad de supremacía. Dios el séptuplo y el Ser Supremo. Bueno, esto es un galimatías, que es la primera vez que aparece en el prólogo, y que para comprenderlo vamos a dar una pequeña explicación. La explicación es la siguiente. Como veis, en la realidad total tiene la realidad original, que es el yo soy, que es la primera fuente y centro, que es el Padre Universal, esa es la realidad original. Luego está la realidad primaria, derivada, absoluta y actual, que son Hijo, Espíritu y Paraíso. Segunda fuente y centro, tercera fuente y centro y paraíso fuente y centro. Luego está la manifestación del yo soy en la realidad absoluta, impersonal y potencial, que son los 3 absolutos, el absoluto no cualificado, el absoluto de deidad y el absoluto universal que los unifica. Son 7 manifestaciones junto con la primera fuente y centro del yo soy para permitir la convivencia entre los 2 órdenes de realidad. Y luego tenemos además que para las criaturas hay otras manifestaciones divinas, que son Dios el séptuple, esos 7 niveles de catalejo de alcance de la criatura. Luego tenemos el Ser Supremo, combinación de Dios el Supremo y el poder evolucionario de todas las criaturas ascendentes y descendentes. Luego tenemos Dios el último, luego tenemos Dios el absoluto. Son todo manifestaciones del Padre Universal, del yo soy. Siempre es el Padre Universal, siempre, pero se manifiesta, se autodistribuye de diversas formas, ¿no? Esas manifestaciones diferentes del Padre, luego además, entre sí, como son funcionales, pues ya vimos que el Padre, pues originalmente se personaliza creando al Hijo Eterno. El Hijo Eterno le da carácter al Padre de Padre personal. Y el Hijo, pues, es una autodistribución del Padre que es el Espíritu, la personalidad modelo absoluta y la personalidad espiritual absoluta. Son funciones. Luego, entre Padre e Hijo, crean al Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito, pues, es una personalidad conjunta, creada por Padre e Hijo, y tiene como función accionar, el poder coordinar todo lo que es el escenario del sueño y su manifestación. Pero veis que son funciones diferentes, ¿no? Luego, pues está la función diferente de los absolutos, está la función diferente ya dentro del sueño de Dios el séptuple, la función diferente del Ser Supremo cuando emerge, de Dios el último cuando emerge y de Dios el absoluto cuando emerge, porque estos son manifestaciones de Dios que van emergiendo con el logro experiencial. Entonces hay muchas manifestaciones del yo soy, del Padre, muchas. Todas estas manifestaciones luego pueden funcionar en conjunto de 2 formas. Una forma es fusionadas, son las Trinidades. Acordaos de lo que nos enseñaban en la religión de la Trinidad, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Esa es una forma de funcionar
de algunos aspectos del Padre fusionados. Por ejemplo, la Trinidad del paraíso es Padre, Hijo y Espíritu, y funcionan como uno. Pero hay otra forma de funcionar de esas manifestaciones del Yo Soy, del Padre Universal, que es asociativamente, sin fusionarse. Serían las llamadas no trinidades, sino triodidades. Esta es la primera vez que aparece esta palabra en estas explicaciones. Triodidades y triunidades. No es lo mismo trinidad que triunidad que triodidad, ¿vale? Entonces, el Padre, para poder permitir y que todo esto se produzca, el sueño entero, funciona de muy diversas formas, fuera y dentro del sueño, como Padre, como controlador, como sustentador, con aspectos personales, con aspectos impersonales, a nivel de logro experiencial de las criaturas. Pero no solamente funciona de cada una de esas formas, sino de cada una de esas formas o fusionadas, por ejemplo, Trinidad del Paraíso, o asociadas para alguna función concreta, que son esas asociaciones, que ya las iremos viendo, son las triunidades y las triodidades, ¿vale? Basta esta explicación para entender esta frase. El gran universo, los 7 superuniversos, el universo central de Abona, ese nivel del escenario, de esta edad, pues universal, digamos. Porque luego están las edades universales que vendrán. La primera edad universal fue la del universo central de Abona, fue el sueño atenuado. Qué divertido es esto. Somos perfectos y estamos viviendo estas experiencias ya algo limitadas, ya no somos absolutos. Y luego vino la involución mental, la cosa se complicó y vino la edad de los superuniversos. Pero después de la edad de los superuniversos vendrá la edad de cada uno de los 4 anillos exteriores, ¿vale? Bueno. Bien, el Padre funciona, hemos dicho, fusionándose algunas de sus manifestaciones o asociándose a algunas de sus manifestaciones. Fusionándose es que funcionan como una sola persona, esas 3 manifestaciones funcionan como una, y asociándose, pues colaboran, cooperan. En este caso nos habla por primera vez de que el gran universo, superuniversos, universo central, es el dominio triple de deidad de la Trinidad de supremacía, Dios el séptuplo y el Ser Supremo. Dios el séptuplo es el catalejo, ¿de acuerdo? Con esos 7 niveles que dentro del sueño están los 3 niveles que les llamamos los creadores supremos, los hijos creadores paradisiacos, los ancianos de los días y los 7 espíritus rectores. Bien, eso es Dios el séptuplo. El Ser Supremo es precisamente una fase del séptuple, pero que es la emergencia de esa manifestación divina que supone el alcance del logro evolucionario de todas las criaturas finitas. Bueno, esa es otra manifestación del Padre. Ya tenemos aquí 2, el séptuplo y el supremo. Y luego hay otra manifestación del Padre que es la Trinidad de supremacía, que es una fusión de precisamente 3 manifestaciones del Padre que vamos a ver ahora, ¿vale? Tranquilos, que todo esto al final se irá comprendiendo muy bien. Tranquilos, daos cuenta de que es la primera vez que aparecen estas cosas y una primera explicación, por somera que sea, pues es tremenda cuando se explica, cuando se oye por primera vez, pero todo esto irá posándose, irá sonando y al final se comprenderá perfectamente. Dice, Dios el Supremo es potencial en la Trinidad del paraíso.
Dios el Supremo es la personalidad espiritual que junto con el Supremo Todopoderoso formarán el Ser Supremo. La personalidad espiritual viene de la Trinidad del Paraíso. El Supremo Todopoderoso viene de los logros adquiridos por las criaturas evolucionarias coordinadas por los creadores supremos. ¿Vale? Entonces, Dios el Supremo es potencial en la Trinidad del Paraíso. Claro, Dios el Supremo es la manifestación del Padre en potencia dentro del espacio-tiempo, dentro del sueño. Cuando se actualice, llegará a ser en acto como la Trinidad del Paraíso, pero se tiene que actualizar. Se tiene que actualizar con la evolución, con el logro experiencial. Dios el Supremo es potencial en la Trinidad del Paraíso, de la cual deriva su personalidad y sus atributos de espíritu. Claro, Dios el Supremo es la persona espiritual del Ser Supremo, que deriva de la Trinidad del Paraíso. Y que es como la Trinidad del Paraíso, pero en potencia. No ha logrado, para lograrlo tiene que juntarse con el logro experiencial, no ha logrado todavía esa actualización, porque está en el espacio-tiempo, que es una creación extendida, una creación retardada, ralentizada. Entonces esa manifestación divina alcanzará el nivel de allí, pero poco a poco. Porque al final todo es Dios, Padre. No se os vaya nunca esto, al final todo es Dios Padre. Que es, todo esto es una manifestación del Padre que realiza dentro de sí mismo. Pues, ¿por qué? Pues ya sabremos por qué lo hace. Pero bueno, por ahora ya nosotros pues estamos, sí, disfrutando de que el Padre haga eso, ¿vale? Bueno. Pero Dios el Supremo se está ahora actualizando en los hijos creadores, los ancianos de los días y los espíritus rectores. Claro, esos hijos descendentes, ese catalejo, esos hijos descendentes que bajan a ayudar a los fragmentos de los hijos soñadores, a las criaturas ascendentes, esos hijos descendentes también han sufrido las limitaciones del sueño. Y entonces se ofrecieron voluntarios para una misión bastante compleja, que era meterse en las limitaciones de la relatividad y de la imperfección. Y también tienen que, para salir, conseguir una evolución muy diferente que la nuestra. La nuestra es una evolución enloquecida del ego, y la suya es que se metieron a ayudar hasta la cocina del sueño y tienen que salir. Y no es enloquecida, su percepción está corregida, pero ahora mismo están percibiendo, porque están dentro del sueño. Entonces, ambos en conjunto, ellos ayudándonos a nosotros a comprender, y todos juntos tendremos que salir del sueño, ¿vale? Por eso, Dios el Supremo ahora se está actualizando, porque los hijos creadores, los ancianos de los días y los espíritus rectores, hijos descendentes que se metieron en el sueño, para salir, pues lógicamente tienen que realizar una cierta evolución. Es decir, están bastante en potencia. No tan en potencia como nosotros, que nosotros además estamos en una percepción completamente errónea y falsa en lo físico. No están tan en potencia como nosotros, pero están en potencia porque están dentro del sueño. Y entonces, cuando se actualicen ellos también, acompañándonos y enseñándonos a nosotros, es cuando se actualizará Dios el Supremo, con ese logro experiencial de actualización, tanto de los fragmentos fabricados del soñador como de los hijos descendentes en misión de ayuda, que para salvarnos se metieron en el sueño, se metieron ahí en la trinchera a cavar y tuvieron que someterse
a esa pseudo-realidad de imperfección y relatividad. No distorsionaron su percepción, pero perciben, ¿de acuerdo? De los cuales deriva su poder, de estos tres niveles de Dios el séptuple, de los cuales deriva su poder, el poder de Dios el Supremo, evolucionario, como el Todopoderoso para los superuniversos del tiempo y del espacio. Claro, claro. Ya hemos dicho que el Ser Supremo es el conjunto de la persona espiritual de Dios el Supremo, que viene de allí, aún metida en el sueño. Y el logro experiencial tanto de ascendentes como de descendentes. Los ascendentes somos nosotros, las fabricaciones del soñador, y los descendentes son los hijos no soñadores que se ofrecieron voluntarios para bajar dentro del sueño. Cuando realicemos ese logro, tendremos el poder experiencial, y el poder del Supremo Todopoderoso junto con la persona espiritual de Dios el Supremo crean el Ser Supremo. Esto es de lo más abstracto que tiene todo esto. Lo voy a repetir muchas veces para que se vaya fijando, ¿vale? Esta manifestación de poder del Dios inmediato de las criaturas evolucionarias, Jesús de Nazaret, es el Dios inmediato de las criaturas evolucionarias, de nuestro sector, ¿de acuerdo? Es un hijo de Dios no soñador, descendente dentro del sueño. Es Dios al final, en sentido amplio, ¿vale? Es una distribución de Dios. Nosotros también somos otra distribución de Dios. Esta manifestación de poder del Dios inmediato de las criaturas evolucionarias actualmente evoluciona en el tiempo y en el espacio a la vez, concomitantemente, a la vez con ellas. Los descendentes bajan a ayudarnos, nos empiezan a enseñar, y según nosotros subimos, ellos también van logrando salir con nosotros de la percepción. Es como que nos hemos caído al mar, nos hundimos, y ellos se meten dentro del mar, bucean, nos agarran y subimos juntos hasta la superficie, ¿vale? O sea que a nosotros ahora nos parece, porque tenemos un nivel de cafredad brutal, y entonces no nos parece, claro, nos parece tan alucinante Jesús de Nazaret y Micael de Nevadón y todo esto, que decimos, ¿qué tenemos nosotros que ver con Micael, con Jesús? Que es para nosotros, claro, esa manifestación de poder de Dios. Pero realmente ya Jesús nos dice en un curso de milagros, no me tenéis que adorar, solo hay que adorar al Padre. Yo soy un hermano vuestro. Me debéis obediencia por mi mayor sabiduría, me debéis devoción porque yo a su vez soy devoto con vosotros, me debéis respeto por mi mayor experiencia, pero soy un hermano vuestro. He bajado a ayudaros y subiremos juntos. Y vosotros tendréis que llegar a ser como yo para que salgamos todos de aquí. ¿Vale? Porque, de hecho, entre los descendentes y los ascendentes, formaremos el Ser Supremo. Ya todos juntos. Los soñadores que despiertan y los no soñadores que se han metido al sueño para despertar. Y todos juntos formaremos ese Ser Supremo, que sería previo al despertar general, pero ya nos dicen que hay más niveles del sueño y que a partir de ahí tendremos que irnos a ayudar otra vez en otras edades universales en las que todo esto se va a volver a reproducir. El Supremo Todopoderoso, que evoluciona en el nivel de valor de las actividades no personales, a ver,
el nivel de valor de las actividades no personales. Como podréis imaginar, esas manifestaciones no personales del yo soy, el yo soy dijimos que interiormente hizo una diferenciación en 7, y algunas eran personales y algunas no eran personales. El paraíso, fuente y centro no es personal, y los absolutos no son personales, ¿de acuerdo? Entonces, el escenario es la parte impersonal de Dios, pero es Dios también, porque todo lo abarca Dios, ¿de acuerdo? El Supremo Todopoderoso, que evoluciona en el nivel de valor de las actividades no personales, es que los universos también evolucionan y se estabilizan, porque también tienen que pasar de la relatividad y la imperfección a la absolutez y la perfección. Lo físico tendrá que estabilizarse y armonizarse perfectamente. El mejor ejemplo es el universo central de Abona, que está perfectamente estabilizado. Si vosotros veis estos superuniversos del tiempo y del espacio, pues solo tenéis que ver algunos documentales de astronomía para ver cómo los agujeros negros van devorándolo todo. Es un caos absoluto ahora mismo en nuestro universo. Un caos, los meteoritos chocando contra las estrellas enanas explotando y generando un caos terrible, las galaxias chocando unas con las otras. Todo eso se ve en los documentales. Bueno, pues los aspectos impersonales de Dios, en el tiempo y en el espacio, relativos e imperfectos, también evolucionarán, igual que los aspectos personales que somos nosotros, ¿vale? El Supremo Todopoderoso, que evoluciona en el nivel de valor de las actividades no personales, y la persona de espíritu de Dios el Supremo, Dios el Supremo es una persona espiritual con origen en la Trinidad del Paraíso, que es allí, que son Padre, Hijo y Espíritu. Dentro del sueño, el espíritu de dentro del sueño, que formará parte del Ser Supremo, pues es Dios el Supremo. Fijaos, cuando un curso de milagros habla en términos de nosotros como espíritu, ese es, especulo yo, porque no lo dice Urantia, especulo yo que nuestro espíritu es el de Dios el Supremo. ¿De acuerdo? Que como ahora en cada uno de nosotros está en potencia, porque nosotros ahora mismo de espirituales tenemos muy poquito, pues tendremos que ir alcanzando el logro de poder experiencial para poder finalmente fusionarnos con nuestro espíritu propio, que es Dios el Supremo, en esa unificación final. Pero eso es una especulación mía. El Supremo Todopoderoso y la persona de espíritu de Dios el Supremo son una realidad, el Ser Supremo, que emergerá cuando todos pues dejemos de ser cafres y alcancemos cada vez mayores valores divinos hasta los máximos que se pueden alcanzar dentro del espacio-tiempo. Y ahí emergerá el Ser Supremo. Ay, a ver si nos da tiempo a acabar estos 2 párrafos y abrimos preguntas. Dice, los hijos creadores, los Micaeles, nuestro Micael de Nevadón, nuestro encargado organizador de nuestro universo local, que hizo uno de los 7 autootorgamientos en nuestro planeta, en Urantia, vaya suerte tuvimos, fue Jesús de Nazaret. Tuvimos mucha suerte porque tuvimos mucha mala suerte previamente, que ya lo veremos por qué. Los hijos creadores, en la asociación de deidad de Dios el séptuplo, es el último nivel de Dios el séptuplo, el primero desde nosotros, el último desde allí. Desde allí se extiende el catalejo. Para nosotros el final del catalejo son los hijos creadores. Para nosotros es el primero. Los hijos creadores en la asociación de deidad de Dios el séptuplo, veis aquí, es una asociación de deidad, no es una fusión. Aquí actúan manifestaciones divinas, los hijos creadores, los ancianos de los días, los espíritus rectores, actúan asociadas esas manifestaciones divinas, no fusionadas. Los hijos creadores, en la asociación de deidad de Dios el séptuplo,
proveen el mecanismo por el cual el mortal se vuelve inmortal. Claro, nos estamos hundiendo en el mar, nos echan una mano y nos dicen, no sois mortales, sois inmortales, sois espíritu, sois buenos, tenéis que daros cuenta de todo esto y empezar a percibir correctamente y tal y cual. ¿Eh? Una de las manos que nos echa nuestro querido Mical de Nevadón es esta, después de la primera gran mano que nos echó viniendo él personalmente aquí, pues otra es esta, en fin, hay otras manos que nos echa. Proveen el mecanismo por el cual el mortal se vuelve inmortal y el finito alcanza el abarcamiento de lo infinito. Al final del sueño, cuando despertemos todos, después de las edades de esos 4 niveles exteriores, no os preocupéis porque a nosotros, cuando alcanzamos el cuerpo de la finalidad, al final de nuestra evolución individual, ya el tiempo a nosotros no nos pasa, como nos pasa aquí. No es una pesada losa a la que estemos esclavizados, ya el tiempo funciona de otra forma, estamos en niveles absonitos, hemos trascendido el espacio y el tiempo, ya no es lo mismo, no os preocupéis, será muy largo si siempre se está aquí, pero si se va evolucionando luego, lógicamente es mucho más corto, ¿vale? El Ser Supremo provee la técnica para la movilización de poder, personalidad. A ver, el Ser Supremo emergerá actualizado cuando todas las criaturas finitas evolucionarias potenciales actualicen su logro espiritual. Emergerá actualizado, pero ya está en potencia el Ser Supremo. De hecho, es que como esos seres ascendidos que acabamos de ver que ya han llegado al final y bajan a ayudar, es que el Ser Supremo ya se está formando. Es decir, en porcentaje, ya tiene un cierto porcentaje el Ser Supremo, ¿de acuerdo? Porque ya hay fragmentos que han llegado. Entonces, cada uno que llega va formando un porcentaje del Ser Supremo. El Ser Supremo provee la técnica para la movilización de poder, personalidad. Hay un porcentaje del Ser Supremo y ya actúa. Es que él también está evolucionando. Es que es un ser independiente a nosotros, formado por nosotros mismos. Es que el gran misterio es que nosotros, como ya hemos dicho muchas veces, somos fragmentos, pero también somos el total del soñador. Y el soñador, cada vez que se instancia en un fragmento, es el total de él mismo instanciado en cada fragmento. Entonces, lo mismo, al volver, al defragmentarnos, al unificarnos, seremos individuales y a la vez seremos unidos. Estaremos unidos en el Ser Supremo, a la vez. ¿De acuerdo? Seremos cada vez más conscientes no solo de nuestra individualidad, sino de nosotros como soñador. ¿Vale? Por lo tanto, el Ser Supremo, pues en ese porcentaje que se ha actualizado, ya actúa y provee la técnica para la movilización de poder, personalidad, la síntesis divina de todas estas transacciones múltiples. Claro, la síntesis entre la personalidad espiritual de Dios el último y el poder de logro experiencial alcanzado por todos los fragmentos del soñador. El espíritu del soñador que está en stand-by ahí, porque el soñador se ha puesto a soñar y entonces el espíritu, lógicamente, es inmutable y ahí está como a la espera. Y según los fragmentos del soñador van retornando y unificándose, pues el soñador va recobrando ya poco a poco cierta, digamos, consciencia para entenderlo. Y entonces el Ser Supremo es ese soñador que va poco a poco, pues ya reunificando fragmentos y entonces va pasando de un sueño muy profundo a uno menor, va ya dándose cuenta como unidad. No comparemos con nosotros porque el Ser Supremo se está, voy a decirlo en las palabras de Urantia para que lo comprendamos, se está en síntesis poder personalizándose,
ya con muchos de los fragmentos que han corregido completamente su percepción. Son seres elevadísimos. Entonces, el Ser Supremo es un ser, o sea, el soñador en ese 30%, aunque ya se está despertando, es mucho más elevado que nosotros, que somos los últimos fragmentos del culo del universo, que estamos todavía allí, cafres totales, ¿vale? Y entonces este Ser Supremo ya provee la técnica, ya él mismo, conscientemente, pues está en ayuda, en la parte en la que él ya se ha despertado, a base de que hay un porcentaje de criaturas de los primeros superuniversos que ya han alcanzado, pues ya él va ayudando. Entonces, provee esa técnica para movilizar el poder experiencial de logro con la personalidad espiritual en síntesis divina de todas estas transacciones múltiples que estamos describiendo. Permitiendo así que el finito, el nivel físico de los 7 superuniversos, logre lo absonito, trascienda el tiempo y el espacio y pase al puente del universo central de Abona, a ese nivel, y a través de otras actualizaciones posibles en el futuro, intente el logro del último. El logro del último sería precisamente haber cruzado el puente del nivel absonito, del universo central de Abona, haberlo lo mismo que en el tiempo y en el espacio, pues en ese otro nivel del sueño más atenuado, en el que ya se ha trascendido el tiempo y el espacio, pero hay que seguir evolucionando para el despertar general. Entonces, por eso habla de a través de otras actualizaciones que tendremos que realizar en el futuro, intentando lograr el último. El último es el soñador con un alto porcentaje ya de fragmentos que han alcanzado la corrección de la percepción. Eso será el último. Y luego vendrá el absoluto, que ya será que todos los fragmentos ya han alcanzado la corrección de la percepción y ya será el previo al despertar, pero ahí se dará cuenta el soñador de que lo que quiere es seguir ayudando, parece ser a otros soñadores que al final pues están ahí esperando a fragmentarse en los 4 anillos exteriores del universo maestro. Bueno, los hijos creadores y sus ministras divinas asociadas, bueno, lo de las ministras divinas asociadas ya lo veremos, pero un hijo creador digamos que son hijos no soñadores, descendentes en misión de ayuda, organizados por el Hijo Eterno. Y las ministras divinas asociadas son hijos descendentes igual, no soñadores en misión de ayuda, pero organizados por el Espíritu Infinito. Entonces, son similares, pero son otra orden de hijos. Claro, nosotros siempre hemos pensado, porque el propósito de un curso de milagros no es ponernos la cabeza como un bombo, como hace el libro de Urantia, es ayudarnos lo más posible. Entonces nos lo simplifica y nos habla de los hijos de Dios. Pero es que órdenes de hijos de Dios hay a cascoporro. O sea, inimaginables, inabarcables por nosotros. Aquí en Urantia se nos hace una pequeña revelación y ya veréis cómo es inabarcable ya en Urantia. Pues hay más. Entonces, bueno, pues las ministras divinas son similares a los hijos creadores, solo que en vez de proceder del Hijo Eterno, proceden del Espíritu Infinito. Bueno, ya lo veremos. Los hijos creadores y sus ministras divinas asociadas son participantes en esta movilización suprema. Claro que están participando. Son los que nos echan la mano y nos agarran a 10 o 12 metros ya que nos hundimos dentro del mar. Nos agarran y nos empiezan a sacar. Pero los ancianos de los días y los 7 espíritus rectores son otro nivel de esos creadores supremos. El del superuniverso y el de... Bueno, eso ya lo veremos. Pero los ancianos de los días y los 7 espíritus rectores que no están en primera línea de lo físico material,
no están en primera línea, están ya cuando las criaturas han alcanzado cierta evolución gracias a los hijos creadores, pues ya van pasando al nivel de los ancianos de los días y de los 7 espíritus rectores, cada uno de su espíritu rector de su superuniverso concreto. Están probablemente eternamente asignados como administradores permanentes en el gran universo. Bueno, pues esto es una curiosidad. Los hijos descendentes, los no soñadores descendentes, como Micael de Nevadón, y nosotros, los fragmentos de los soñadores, pues nos iremos todos juntos. Y seguramente iremos después, en otra edad universal, a otras ayudas dentro de futuros niveles del sueño. Pero, sin embargo, los ancianos de los días y los 7 espíritus rectores dice que se van a quedar en este nivel de los 7 superuniversos eternamente asignados como administradores permanentes. Bueno, pues bien, cuando se habla de que el final del sueño hará desaparecer el universo, yo he dicho al principio de esta sesión que ese final del sueño es tendencial infinito. Tendencial infinito, ¿qué significa? Que en el tiempo no acaba. Pero allí, como estamos en la eternidad y lo vivimos todos simultáneamente, no ha empezado, está siendo, está acabando, ha acabado y ya lleva mucho tiempo acabado. Porque allí en la eternidad se vive toda la vez. Entonces hay que conjugar, hay que empezar a conjugar cómo se comprenden las cosas desde los dos órdenes de realidad, ¿vale? Porque eso nos va a permitir comprender muchísimo de lo que nos explican estas revelaciones. Bueno, la función de Dios el séptuplo data de la organización de los 7 superuniversos. Claro, hijos míos no soñadores, tenéis otros hermanos que quieren soñar. Yo, lógicamente, se lo he permitido. Bajad a organizarles el escenario, que ellos quieran, el que ellos quieran, pero bajad a ayudarles a organizárselo. Porque ellos ya están enloquecidos soñando. Entonces tenéis vosotros que organizárselo para que ellos puedan experimentar allí. Por eso la función de Dios el séptuplo, en esos 3 niveles de catalejo finales dentro del sueño, su función data de la organización de los 7 superuniversos, cuando se empezó a organizar el escenario. Y probablemente se ampliará en relación con la evolución futura de los 4 niveles de anillos exteriores. Claro, es que va a haber más sueño. Es que esta es una fase. Es que hubo una fase del sueño primera muy atenuada, que fue la del universo central de Abona. Que ahí todo el mundo tenía la percepción completamente corregida. De hecho, son seres perfectos y están en la eternidad. Pero luego hubo otro nivel ya producto del enloquecimiento, según un curso de milagros, que es el de los 7 superuniversos. Pero luego quedan más niveles de sueño. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues Dios el séptuple seguirá actuando en esos niveles del sueño y nosotros participaremos de eso. Nosotros, esto es una especulación, es posible que algún día, al igual que Micael de Nevadón, tengamos nuestro propio universo local en alguno de esos anillos exteriores, inmensos, muchísimo más grandes cada uno que los 7 superuniversos. Entonces tendremos nuestro propio universo local que organizaremos y seguramente pues tendremos que bajar, a encarnar y a vivir pues vidas experienciales con las criaturas que nos toquen. Una especulación. Fíjate, el Urantia también especula, es decir, los reveladores de Urantia también especulan. Dice, la función de Dios el séptuplo data de la organización de los 7 superuniversos. Y probablemente, es una especulación, se ampliará en relación con la evolución futura de las creaciones del espacio exterior. Probablemente seguirán prestando su servicio. Nosotros formaremos parte de ello. La organización de estos universos futuros, de los niveles,
primario, secundario, terciario y cuaternario, los 4 anillos de materia que ahora mismo están formando ya las estrellas y los planetas por allí, igual que ocurrió en los 7 superuniversos. La organización de estos universos futuros de los niveles primario, secundario, terciario y cuaternario del espacio de evolución progresiva indudablemente presenciará la inauguración del acercamiento trascendental y absoluto a la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como es otra fase del sueño, como es otra edad universal, los que ya hemos cumplido esta edad universal de los 7 superuniversos, ya estaremos en la fase absonita del puente, habiendo trascendido el tiempo y el espacio, y ya estando preparados para despertar, como tendremos que esperar a los 4 anillos, pues nos bajaremos como los actuales hijos creadores paradisíacos, que son hijos no soñadores descendentes, pues nosotros también lo seremos, también seremos descendentes a esos niveles del espacio. Y es lo que os digo, que somos inmortales y que no se acaba. Lo que quiera que tenga Dios deparado para nosotros, no se acaba. Nunca. Porque es eterno, es absoluto y es infinito. Entonces yo qué sé cuánto tiempo estaremos y si habrá muchos más anillos o no. Pero por ahora lo que nos toca es despertar, no producirse el despertar total al conocimiento, sino despertar dentro del sueño lo más posible para irnos a seguir ayudando. Que eso es una aventura extraordinaria y suficientemente motivante como para ya desde aquí decir, mira, yo quiero eso. Bien, pues vamos a terminar la sesión. Hemos acabado este epígrafe de Dios el séptuple, el octavo. Dejamos para la siguiente sesión el epígrafe noveno de Dios el último. Abrimos turno de preguntas, pensamientos en alto, pareceres, dudas, comentarios. Prospector Eldu. Y cerramos tras esas preguntas ya la sesión. Mira, me he olvidado de la operación de la catarata porque como esto es apasionante, pues ahora empiezo a recordarla otra vez, que me he callado. Sí, Iván. Sí, Gabriel. ¿Qué Sí, tal? mira, has dicho que en el nivel físico hay como 7 objetivos, pero que en el libro de Urantia no se especifican. 7 subniveles, sí. Eso, sí, subniveles. ¿Eso con qué cómo especulas tú que podría estar relacionado? Como que hay más propósitos, por ejemplo, que solamente el despertar, por ejemplo, o ¿cuál es tu especulación sobre esto? Pues, a ver, te voy a hacer una especulación, pero es una especulación. Es decir, luego llega otro estudioso del libro de Urantia y te da otra. Y seguramente ves en alguna revelación de los maestros ascendidos de no sé qué y te cuentan otra cosa. Pero yo en este momento, como Urantia nos dice especulad, que especular es gratis. Especulad porque de esa forma pues le dais vueltas a todo esto y es bueno especular. Bueno, pues vamos a especular. Los 7 niveles físicos. Pues mira, puede ser o 7 niveles evolutivos dentro de una vida inteligente desde que es capaz de tomar la primera decisión moral. Eso podría ser una solución, es decir, desde que una persona física es capaz de tomar una decisión moral, todos los niños cuando llegan a los 5 años son capaces. Desde ahí, pues podría haber como 7 niveles de logro y alcance espiritual en el plano físico, ¿no?
hasta la iluminación del plano físico. La iluminación del plano físico es un máximo logro en el plano físico. Porque esa no es la iluminación completa, es en el plano físico. Pero bueno, eso podrías dividirlo en 7, ¿no? El 7 veréis que se repite constantemente en el libro de Urantia. Creo que esto ya lo he dicho, porque el 7 se corresponde con las 7 posibles formas de funcionar de las 3 manifestaciones primarias del yo soy. Por ejemplo, imagínate, allí, el 7 está en muchísimas partes, ¿no? Pero mira, allí, primera fuente y centro, segunda fuente y centro, tercera fuente y centro. Manifestaciones del yo soy actuales, personales, absolutas, infinitas y eternas. Bien. Cada una de ellas ya son 3 manifestaciones. Ahora, el Padre y el Hijo, la cuarta. El Padre y el Espíritu, la quinta. El Hijo y el Espíritu, la sexta. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu, asociadamente, la séptima. Entonces, de alguna forma, hay un significado muy profundo del número 7, como este que acabamos de ver, en toda la manifestación de la realidad total. Porque incluso Urantia pues ya nos está diciendo que el yo soy inicialmente es una forma de hablar porque son transacciones eternas y por lo tanto simultáneas y por lo tanto desde siempre, inicialmente se autodiferenció en 3 para que luego esa diferenciación en 3, la infinitud, el yo soy la infinidad y el uno infinito, como combinaciones de ellas 3 surgiese esa diferenciación séptuple. Entonces, el 7 tiene un significado profundo en toda la realidad total. Por eso, pues una posibilidad sea que haya 7 fases de logro espiritual en la vida física. De hecho, en el libro de Urantia se habla de 7 círculos de alcance espiritual en la vida física. Entonces, bueno, no te dice claramente que sean esos 7 niveles, pero sí te habla de esa particularidad de la evolución espiritual dentro de la vida física. No te los equipara completamente a esos 7 niveles físicos, pero te puedes imaginar que es por ahí. Pero también puede haber otra especulación que implique el resto de los seres vivos. Pues desde el nivel celular hasta la iluminación del ser humano inteligente. Entonces, bueno, pues ahí cada uno puede especular y realmente pues es muy interesante hacerlo porque luego además según vas aprendiendo, es decir, Urantia es un libro que nunca se acaba de aprender porque la vastedad de la información y la abstracción de la información que contiene siempre va a permitirte generar nuevas conexiones. Entonces esas especulaciones ayudan a generar nuevas conexiones. Entonces, bueno, lo más parecido a los 7 niveles, pues es esa descripción de los 7 círculos psíquicos de alcance evolutivo, intelectual y espiritual que tiene el ser humano. Pero eso ya llegará, ya lo veremos. Muy bien, muchas gracias. Muchas veces. Bueno, pues si nadie tiene ningún comentario más, damos por cerrada la sesión y estoy así un poco porque es que como me han puesto una lente en el ojo de la catarata, pues es la primera vez que estoy viendo reflejos de la lente dentro del ojo, entonces me está sorprendiendo, es una cosa muy, muy, muy bonita. Vicente. Sí. Adelante. Se te oye muy bajo. No se te oye casi, Vicente. Ahora un poco mejor. Ahora algo más, sí. Entonces, según lo que comentaste,
todos nosotros vamos a ser hijos creadores paradisíacos. Es una especulación que... Es una especulación mía. Es que eso yo lo he oído en otros grupos de Libro Durantia. Ah, Y no sé, bueno, sí, parecía posible. Entonces, que cada uno de nosotros vamos a tener que hacer un auto-otorgamiento. el libro Durantia lo insinúa. Y de esa insinuación y del resto del texto, pues parece que todo apunta a ello. Y entonces sí, tendremos que hacer auto-otorgamientos, igual que hizo Micael en Urantia como Jesús, y hizo otros auto-otorgamientos por ahí en otras fases del sueño, también morontiales y, en fin. Sí, sí, sí. Tendríamos, en caso de ser esto así, que hacer eso, sí. Es que no se acaba nunca. Que no sea tan... Es que no sea tan cruenta, ¿no? Pero en ese momento no te importará, Vicente, porque tendrás perfectamente asumido quién eres. Sí. Porque es como te importe. Va a costar auto-otorgarse como no tengas asumido quién eres. Espero que no. Gracias. A ti. Un segundito. Sí, Gabriel. Ya la recomendé hace como unas semanas en el grupo. Sí. Que dierais una serie en HBO que se llama TEPS. Sí. Es estupenda. Y creo que aparte de hablar directamente de la mente cuántica, sí. creo que hay un auto-otorgamiento. Es de verdad una serie de 8 capítulos, no de 7, de 8, pero de verdad os la recomiendo vividamente. Vuelve a pasarla por el grupo. Vale, yo os la paso porque desde luego creo que puede estar por ahí. Incluso aparece de alguna manera la figura de Jesucristo. Es que yo creo que tiene mucho interés. Pues vuelve a pasarla. Sí, el director, yo lo paso. Avisa de todo esto para que le prestemos la debida atención. Vale. Venga, hasta ahora. Bueno, pues nada más. Si no hay más preguntas, cerramos aquí la sesión y continuaremos, por lo tanto, la semana que viene. Gracias a todos. Gracias, Iván. Buenas noches. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias, Iván.